me dijeron que tocaba el capítulo 6 del libro de Daniel, un libro tremendo. Y un libro tremendo, es palabra de Dios, pero un personaje tremendo. Y cuando leo el capítulo 6, pues todo siempre viene a la memoria lo que desde chico en las escuelas dominicales, Daniel y el foso de los leones, eso es lo que, ¿verdad?, lo que resalta. Pero cuando he estado leyendo el capítulo, desde que me lo dijo Esteban, lo he leído muchas veces, uno puede ver en primer lugar que no tenemos ahora mismo los turbantes que tenían en la cabeza, ¿verdad?, en aquella época, o las túnicas, que quizás se vestirían en aquel tiempo. Pero uno lee el capítulo y se da cuenta de que el corazón del hombre sigue siendo igual por toda la historia. Y me doy cuenta lo actual que es la palabra de Dios. Su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que pasará el cielo, que pasará la tierra, pero que su palabra no pasará. Y este capítulo 6 lo veo tan de actualidad, porque aunque se focalice o se conozca el capítulo por la famosa escena de Daniel ante los leones, aquí lo que está hablando de las consecuencias de algo, de una virtud, ¿verdad? Bueno, se puede enfocar el capítulo de muchas maneras. Yo voy a enfatizar en una idea y en una virtud, ¿verdad?, en el tiempo en que estamos viviendo. Si yo te dijera una palabra, tú dirías, mira, la escucho todos los días en la televisión y en los periódicos. Y es que todos los días nos destapamos con la palabra corrupción. El político tal, el empresario tal, ¿verdad? Aquel grupo, ¿verdad? No sé, la operación Pokémon, la operación, los famosos Jerez de Andalucía, el famoso Gürtel, etcétera, etcétera, etcétera. Y la historia comienza así, por un hombre, ¿verdad?, que era conocido por todo lo contrario. Qué bueno si hoy hubiera muchos Danieles, ¿sí? Vamos a comenzar a leer los primeros versos. Y dice así su bendita palabra: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaban 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.
Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Vamos a leer hasta ahí. Y lo primero que podemos ver en estos versos, o podemos comenzar este capítulo, es viendo cómo Daniel tenía testimonio de su integridad. Una virtud tan necesaria hoy en día en el tiempo en que estamos viviendo. Es triste ver cómo estamos viviendo en una sociedad donde todo vale si no te cogen. Donde hay tanta hipocresía y donde ya la sociedad en general, en la cual seguro que hay personas, como dice la expresión de bien, que quieren confiar, pero que cada día confían menos. Si usted hace o lee encuestas que se hagan sobre el grado de popularidad o de aceptación de políticos, yo creo que sería, si no mínimo, quizás también bajo mínimo. El crédito de políticos, el crédito de personas en eminencia que se supone que deben ser ejemplo para esta sociedad, está bajo mínimo. Cuando no se destapa una cosa, se destapa la otra. Cuando no, ¿verdad? Y Daniel era todo lo contrario. Era un hombre que el testimonio, la fama que tenía, era de una persona íntegra, fiel. Así que la historia comienza diciéndonos cómo el emperador de aquella época, Darío, el hombre más poderoso del mundo conocido, según nos dice la palabra del Señor, puso una serie de sátrapas que eran gobernadores de los distintos, de su imperio, lo tenía dividido, pero sobre ellos dice que pone 3. Entre ellos estaba Daniel, exiliado judío, ¿verdad? Como ustedes saben. Pero que dice que se halló en Daniel un espíritu superior, porque cuando Dios bendice, bendice. Y Darío, que por lo que uno lee aquí, y perdónenme la expresión, soy del sur, de tonto no tenía un pelo, sabía quién era Daniel y lo quiso poner. Dice, porque no voy a encontrar una persona de su integridad, de su fidelidad. Íntegro, una persona íntegra tiene que ver con una persona recta, una persona honesta, virtudes que no están hoy en día de modas, pero que son tan necesarias. Una persona fiel, en la cual se puede confiar. Eso era Daniel para Darío, y el emperador lo sabía, y una persona muy preparada y muy inteligente. Claro, ante esa decisión del emperador, pues ocurre lo que ha ocurrido a través de la historia de la humanidad. Se levanta la envidia, se levantan los celos, y se levantan aquellos que diciendo, con este no podemos, perdóname si la expresión te molesta, lo que están haciendo muchos. Con este no podemos, ¿verdad?, hacer cohecho. Con este no podemos repartir esto para aquí y esto para allá, porque este, como dice la expresión o como dice el refrán, no se casa con nadie. Este es derechito, este es recto. Y este, en cuanto ve algún devaneo, alguna cosa rara, lo va a descubrir. Y precisamente Darío, lo dice la palabra, ¿verdad?, Darío lo puso allí, como dice la palabra, que lo puso poner allí para, el verso 3, para que el reino fuese perjudicado. No quiero que me engañen, no quiero que por atrás me hagan lo que ya estoy acostumbrado a que hagan, porque esa es la historia de la humanidad, ese es el corazón del hombre, tristemente. Y estos sátrapas, que sería un grupo, no serían todos, que sería un grupo que promulgan y diciendo, como Daniel
esté al frente de todo esto, nosotros no podemos hacer lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues usan esa astucia maligna, ¿verdad? No fueron sabios, fueron astutos. Dice que la serpiente era astuta y engañó. Y fueron al rey, ¿verdad? Porque claro, descubre, mira, a Daniel no hay vuelta de hoja, no se le puede sobornar, no se le puede comprar con ningún obsequio. No, este hombre es así, ya lo conocemos, pero este hombre es cristiano. Entonces, ustedes saben que en aquella época, lo mismo que en la época cuando se levanta la iglesia, cuando comienza la iglesia, los emperadores prácticamente eran como dioses, con D minúscula, ¿verdad? Nabucodonosor hizo hacerse una estatua donde los amigos de Daniel no sucumbieron, y ustedes conocen la historia, la habrán escuchado, ¿verdad? Porque están ustedes en el libro de Daniel. Y entonces lo incitaron a promulgar un edicto, una ley, bajo la constitución, como dice aquí, de Media y de Persia, de que no se adorara, no se tuviera en alto, en eminencia, a nadie que no fuera a Darío. Dice, por ahí es la única manera por donde podemos coger a Daniel. Porque tenía fama no solo de íntegro en su vida, sino tenía fama y testimonio de íntegro en su fe. Él era cristiano, él era creyente, él creía en su Dios, y eso lo sabía todo el mundo. Él no doblaba su rodilla delante de ningún Dios, y en aquella época había muchos. Y como ellos lo sabían, eran astutos, como la serpiente, instigan al rey. Y el rey, ¿verdad? El rey pues promulga el edicto, lo convencen. No sabía todavía el rey de qué iba la historia, lo convencen y promulga el edicto. Y Daniel, que se entera, ¿verdad? Daniel, que se entera, cuando se enteran, dice el verso 10, que supo del edicto, pero él delante de su Dios seguía haciendo lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando un escriba quiso tentarlo, dijo ¿verdad? Aquellas palabras tan llenas de sabiduría que cayó la boca de aquellos que querían buscarle la vuelta. ¿Esta moneda de quién es? ¿Esta figura de quién es? ¿Del César? Bueno, pues dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Daniel era íntegro en su trabajo, Daniel era fiel a la persona que servía, pero Daniel tenía muy claro que al César se le da lo que es del César, pero a Dios hay que darle lo que es de Dios. Y que no estaba, ¿verdad?, haciendo nada malo, como luego veremos en la historia. De tal manera que esta primera parte que hemos leído, donde vemos todo este principio y el porqué de las consecuencias, se juntan aquellos hombres y lo hallan orando y rogando en la presencia de Dios. Qué lindo el versículo. No lo encontraron de otra manera, lo encontraron orando y rogando en la presencia de Dios. Conozco el testimonio, ¿verdad?, de siervos de Dios, hombres que dieron su vida al servicio completo de Dios. Y conozco testimonio de personas que murieron de rodillas orando. Allí se quedaron. Digo, qué muerte más hermosa, qué linda. Que el Señor te encuentre así. Bienaventurado aquel siervo que cuando venga el Señor lo halle íntegro delante de Él. Amén. Haciendo lo que haga, pero en paz con Él, sirviéndole a Él. Y eso así es como lo cogieron. Rápidamente
Y vemos ahora cómo la integridad de Daniel tuvo un precio. Y esto es lo que ocurre a partir del verso 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó, el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey, con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Aquellos descubren esto y dicen, ya tenemos el cómo. Y rápidamente van al emperador, ¿verdad?, a Darío, y le cuentan este asunto. Y yo creo que Darío en ese momento es como si dijera, por esto venía todo esto. Y te digo esto, o especulo sobre este pensamiento, porque hay, ¿verdad?, un versículo que lo he leído varias veces y que me ha alegrado de gran manera. En el verso 14 dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Al rey le pesó, porque entendió las maquinaciones. Darío no era tonto. Y le pesó porque amaba a Daniel. Sabía de la integridad, sabía de la fidelidad de Daniel, sabía que no iba a encontrar una persona, un empleado, un funcionario, un ministro a su lado que defendiera los intereses como lo tenía Daniel. Prueba de ello es que yo creo que en ese momento, ¿verdad?, donde todo el rompecabezas toma su forma, dice, por esto este edicto. Porque Darío sabía y conoce, ¿verdad? Dice que en cierta ocasión, allí en Juan, capítulo 2, dice que el Señor conocía lo que había en el corazón de los hombres. Y Darío seguro que en ese momento se dio cuenta de todo, de tal manera que no solo le pesa, sino que se llevó hasta que terminó el día, hasta que terminó la jornada laboral, tratando de defenderlo. Pero claro, había firmado. La astucia había tenido, ¿verdad? Sabían dónde querían llevar. Y aunque él se había dado cuenta de todo y estuvo defendiendo a Daniel hasta que el día declinaba, no pudo hacer otra cosa. Porque dice que se le echaron todos encima, que supongo que serían unos cuantos. Esas personas que hoy llamamos corruptas y de reputación, ¿verdad?, donde maquinan por intereses privados suyos. No, pero esta es la ley. Darío, esta es la ley. Y él, muy a su pesar, tuvo que coger a Daniel y sellar como símbolo, ¿verdad?, de que eso no lo toca nadie, solamente el emperador. Y uno puede llegar a pensar, bueno, Señor, yo te sirvo en integridad. Señor,
yo te amo, tú sabes que trato de hacer las cosas lo mejor posible, de agradarte. ¿Por qué me viene ahora esto? ¿Por qué me vienen ahora estas pruebas que son injustas? Déjame decirte que meditando sobre ello, una es evidente, el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro nos dice allí en su capítulo 1, versos 6 y 7, dice, parafraseando un poquito, aunque ahora por un momento tengáis que pasar por una serie de pruebas, para que vuestra fe, más preciosa que el oro, sea refinada. Nos hablaba el hermano, ¿verdad?, de las escorias. Y nuestra fe tiene que ser probada. Tu fe y mi fe es probada en el caminar cristiano. La palabra de Dios dice, no os extrañéis si os aborrecen. A mí me aborrecieron primero. Si tenéis aflicción, pero confiar, yo he vencido. En el mundo la tendréis, pero confiar, yo he vencido. Y tu fe y mi fe va a ser probada. Porque ahí es donde se refina. Ahí es donde salen las escorias, en la prueba, en el momento de dificultad, en el momento donde eres confrontado, bien en un tema familiar, bien en el tema económico, bien en el área sentimental, bien en el área de la enfermedad. Somos confrontados y nuestra fe puesta a prueba. Y Daniel, una prueba fuerte, pero tuvo que pasar por ahí. Pero hay una segunda cuestión que me gustaría comentarte con respecto de la prueba, del momento de dificultad. A mí hay un autor de libros devocionales que me gustaba, ¿verdad?, que me gusta, Más Lucado se llama. Y él, me acuerdo un pasaje, el comentario que le hizo, un pasaje cuando los discípulos estaban en la barca. Y esa barca, dice que el mar de Galilea empezó a moverse. Y los discípulos, ¿verdad? Maestro, que perecemos. Yo estuve hace poco, en Semana Santa, invité a un matrimonio con sus hijos, ¿verdad?, aquí a Vigo, y Camilo pues nos llevó a Bayona y allí nos enseñó, la pinta era, ¿no? Ajá, la pinta, bueno, una muestra, de esto de lo que era la pinta. Y uno meditaba diciendo, Dios mío, esto en medio del mar, el mar se pone bravo y esto es un cascarón. Y yo me imaginaba los discípulos en medio de una barca así, o quizás más pequeña, porque eran pescadores. Pero comenta Más Lucado que después de que el maestro se levanta de su sueño, después de que los confronta, dice que le habla a la naturaleza. Y el mar y los vientos le obedecen y se hace la calma. Y comenta Más Lucado que seguro que los discípulos dirían después, mira, fue un momento de los más difíciles de mi vida, pero yo llegué a conocer una dimensión de aquel en el que creo que yo no conocía antes. Porque en la prueba, en el momento difícil, en la situación donde uno parece que... yo soy de Sevilla y allí en verano hay una tradición, una fiesta, ¿verdad?, que es la velá de Santana, como dicen en Triana, de la señá Santana, ¿verdad? Entonces en el río Guadalquivir ponen lo que es una cucaña, es un palo que lo llenan, lo embadurnan de grasa y el que llega al final se lleva el premio, está sobre el río. Claro, la mayoría caen al río porque puede que te resbala, ¿verdad?
Pues muchas veces en la vida vienen situaciones que parece que te resbala, y podemos ver en esa situación difícil, en esa situación que a nuestra mentalidad, a nuestra fuerza parece imposible, podemos ver la bendita gracia de Dios, el bendito poder de Dios. Y cuando pasamos esa prueba y cuando pasamos esa situación, como que Dios es más real, como que yo he conocido una dimensión de nuestro Señor que yo no conocía. Es en la prueba. Cuando todo va bien, ¿verdad? Todo va bien. Y nosotros caminamos y somos, perdóname la expresión, autosuficientes, dominamos. Pero cuando viene esa situación donde ya no hay muletas donde agarrarnos, donde ya nuestra fuerza, nuestras capacidades se limitan, ahí podemos ver que Dios es real, que su bendita gracia es real, que su poder es real y que ese amor nos lleva allí donde no podíamos. Y eso es lo que vio Daniel. Y eso es lo que llegó a conocer Daniel. Y eso es lo que tú y yo, hermano, hermana, en medio de la prueba, y a nadie le gustan las pruebas, el que aquí diga que le gustan las pruebas, que me enseñe o cómo es. A mí las pruebas no me gustan, hay que pasarlas. ¿A quién le gusta una situación difícil? ¿A quién le gusta una enfermedad? ¿A quién le gusta una crisis económica? ¿A quién le gusta quedarse sin trabajo? ¿A quién le gusta vivir en cualquier tipo de incertidumbre? A nadie. Pero la vida es la vida. Y tu fe y mi fe va a tener que ser probada y confrontada en las distintas situaciones. Pero también si confiamos como Daniel confió, tú y yo, cuando esa prueba haya pasado, cuando esa situación, ¿verdad? Seguro que vamos a tener un conocimiento más íntimo, más amplio, más hermoso de aquel en quien hemos depositado nuestra fe. Eso es lo que ocurre. Me gusta mucho, ¿verdad?, que dice el último verso que hemos leído, que el verso 18, que Darío, dice que no ayunó, estaba verdaderamente triste. Y vemos, para ir terminando, cómo Daniel es librado por su integridad. Verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel. Con voz triste le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. El rey se levanta inquieto. El rey se levantó inquieto y fue corriendo rápidamente, quizás un hálito de esperanza. ¿Verdaderamente el Dios de Daniel? ¿Habrá un Dios que pueda hacer esto? Y dice que cuando Daniel le contesta, saltó de alegría. Dice que fue conmovido de alegría en gran manera, ¿verdad? Yo me imagino la noche de Daniel con los leones. No tuvo que ser fácil. Pablo escribía a Timoteo: en mi primera defensa estuve solo, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo y me libró de los leones. Hay momentos en tu vida y en mi vida que estarán los hermanos, sí, estará la familia, sí, pero momentos donde solamente tú y yo vamos a pasar
la prueba. Solamente tú y yo. Perdón, solamente estarás tú solo, pero el Señor estará contigo. Donde la palabra del hermano, donde el consejo de la persona querida no estará. Estarás tú solo. Y tú y yo pasaremos por allí. Esa enfermedad, esa situación de cualquier tipo, pero el Señor estará contigo. Dice, el ángel de mi Señor le tapó la boca. Me acuerdo, no quiero ir alargándome más para terminar ya. Conozco unos misioneros, ella es noruega, son los papás de un compañero mío de ministerio, que lo escuché hace ya mucho tiempo, y ella no predicó, le dieron a que diera una palabra, y fueron estas sus palabras. Quiero decirle, le estaba hablando una congregación que juntamente con su esposo, ella había ayudado a su esposa a levantarla allí en Córdoba, y la congregación sabía de lo que estaba hablando porque habían estado orando por ella. Ella pasó una situación muy difícil, y sus palabras fueron estas. Quiero decirle, hermanos, que ya estoy viendo luz al final del túnel. Y quiero decirles que cuando he estado en plena oscuridad, el Señor no estuvo delante, el Señor no estuvo detrás, no estuvo a los lados, ni arriba ni abajo. El Señor estuvo todo el tiempo a mi lado. Y en ese momento difícil, en esa situación especial donde tú y yo vamos a ser llevados o va a venir a nosotros, podrás estar solo, sola, de familiares o de seres queridos. Quizás hasta sentirte abandonado o abandonada, pero el Señor nunca, nunca nos dejará. Porque Él es fiel y Él es verdadero, lo dice su palabra. Y Él dejó dicho a sus discípulos, he aquí, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin. Y eso lo vio Daniel. De tal manera, por ya ir terminando, que vemos que la integridad que tuvo Daniel, que tuvo ese precio, de la cual era conocido, le libró. Porque Dios respalda a los suyos, porque Dios respalda su palabra. De tal manera que la integridad de Daniel hizo que Dios fuese exaltado. Termina la historia diciendo, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. La integridad de Daniel, termina la historia, exaltó a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nos da la identidad de que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, dice, así brille vuestra luz y vuestras obras delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Para que te digan qué bueno eres? ¿Para que te digan qué persona más excelente? No, para que glorifiquen a vuestro Padre celestial que está en los cielos. Amén. Porque la gloria, la honra y la alabanza le pertenecen a nuestro Dios. Fijaros que el edicto, no decir, Daniel, no, el Dios de Daniel. No hay un Dios como el Dios de Daniel. Y ojalá, ¿verdad?, nosotros en nuestra vida diaria, allí en la universidad, allí en nuestros trabajos, allí con nuestra familia, puedan decir, crean o no crean, el Dios de Abel, el Dios, ¿verdad?, el Dios de María, el Dios de Elisa, el Dios de Esteban, el Dios de Daniel, el Dios de Miguel. Ese Dios es Dios. Esta persona confía
esta persona es distinta. Lo que cree verdaderamente le respalda. Pero no queda ahí, porque Dios es verdad que no comparte su gloria, pero es verdad que Dios nos bendice y se glorifica en nuestras vidas, porque dice, y este Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y yo en este último versículo meditaba que la libertad completa para el pueblo judío fue dado por Ciro el persa, al cual ya el profeta 100 años antes le llama mi siervo, el Señor, a Ciro. Lo que Daniel hizo fue lo que Dios hizo a través de esa prueba de Daniel, mejor dicho, ¿verdad, hermano? Trascendió de tal manera que Ciro, de alguna manera, fue impactado, influenciado para bien de lo que había escuchado. Seguro que cuando Ciro tomó el poder, le diría, no pues, una vez ocurrió que Daniel, hombre íntegro, hombre sabio, le ocurrió esto y ningún león le hizo nada. Pero no porque los leones no tuvieran dientes, porque cuando salió Daniel echaron a todos, mía es la venganza, dice el Señor. No os venguéis vosotros, dejad al Señor, mía es la venganza. Y cuando iban llegando los que habían acusado a Daniel, los leones, claro, estaban en ayuno con Daniel, tenían hambre. Y seguro que eso lo escuchó Ciro y promulgó. Ah, pues si Darío dijo, y este es el edicto que dijo, el Dios de Daniel tiene que ser Dios de poder. Y firmó para que el pueblo volviera a Israel. Amén. En esta sociedad en que estamos viviendo, se necesitan verdaderamente hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que con el testimonio de vida seamos ejemplo de integridad en una sociedad corrupta, de fidelidad en una sociedad infiel, donde los valores se están perdiendo, donde se le está dando la espalda a Dios, y dejar que Dios, a través de nuestras vidas, se glorifique. En una sociedad exenta cada vez más, donde los principios divinos que son absolutos, que son eternos, se han cambiado por todo lo que es relativo. Se necesita que hombres y mujeres con la integridad de Daniel se levantan. Y esta es su iglesia. Y estos son los principios que Dios le da a su iglesia. Y aunque tú pienses, si verdaderamente tú andas en esa integridad de vida, que nadie se da cuenta, la gente sí se da cuenta. Porque Él nos ha dado una identidad. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y la luz no se puede esconder, tiene que brillar, ¿verdad? Y como decía el famoso corito, brilla en el sitio donde estés. Y como dijo el hermano, Dios nos quitó la escoria y nos llenó de su espíritu. Llénate del espíritu de Dios. Pídele a Dios, Señor, lléname de tu gracia, de tu amor, de tu poder, para que yo viva como a ti te agrade y pueda ser luz a muchos que lo necesitan. Cerramos nuestros ojos. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra, palabra que es viva, palabra que trasciende al tiempo, palabra que es real. Gracias, muchas gracias por lo que tú hoy has hablado a nuestros corazones, más allá de mis palabras como hombre. Yo sé que tú has hablado a cada uno de nosotros. Te rogamos, bendito Dios, como dice tu palabra, que podamos ser fieles en lo poco, que podamos ser honestos,
vivir lo que hablamos y hablar lo que vivimos, Dios mío. Hombres y mujeres coherentes, cristianos verdaderos de testimonio de vida, no solo de palabras, Señor. Y que tú puedas usar nuestras vidas para que otros puedan encontrar la luz, la esperanza que están necesitando, que están buscando. Ayúdanos en el momento difícil, cuando nuestra fe sea probada, como tú hoy nos has recordado, a mantenernos fiel a los principios que tú estableciste en tu palabra para tu iglesia. Y en todo lo que hagamos, Señor, a ti sea siempre la gloria, la honra, la alabanza, la fama y el poder. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias.